Extra Noticias, 6 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. También agradecemos a quienes a partir de este momento nos escuchan por los 92.3 FM de Extra Radio. Vamos a conocer lo más importante del día en nuestros titulares. Se entrega uno de los sospechosos de cometer el triple homicidio en Batán. Banda se dedicaba a contratar menores de edad para sicariato. Diputados dictaminan en comisión proyecto de ley para que operadoras de pensiones entreguen el ropa acumulado a personas con enfermedades graves o terminales. Muere mujer a manos de su expareja en la Tigra de San Carlos. Hombre tenía medidas cautelares. Acusan a un sacerdote de abuso sexual contra trabajadora de parroquia en Nandayure. Poder Judicial le impone arresto domiciliar. Costarricenses esperan a los 30 o después de los 50 años para casarse. 40% de los matrimonios en el último año se dieron en este grupo de edad. Presidente Chávez ordena destitución del presidente ejecutivo del INA por poco avance en el programa de bilingüismo. Iniciamos con información en vivo de varios de los puntos donde nuestros compañeros ya están listos para llevarles a ustedes la información. En Circunvalación Norte está Diego Arce, en la Asamblea Legislativa estará Kenneth Rojas y en el OIJ en San José está nuestro compañero Alberto Cuadra. Arrancamos precisamente con Alberto porque una vecina de San Carlos deja a 3 hijos luego de que su expareja la asesinara. El hombre tenía medidas cautelares y habría intentado asesinarla ya en ocasiones anteriores. Nuestro compañero Alberto nos trae los datos de este nuevo femicidio que enluta al país. Alberto. Así es, Paul. Buenas tardes para usted y para todos los amigos televidentes. A este caso, por supuesto, del cual le vamos a hablar, no es solamente un número más, a pesar de la gran cantidad de feminicidios o femicidios que se presentan en nuestro país. Estamos hablando de una madre, Loaina Villalobos, de 34 años, una madre de 3 niños, que pues durante 14 años estuvo casada con su asesino, prácticamente una persona que le juró amor eterno y que al final pues le quita la vida. Esto ocurrió en el sector conocido como Venado de San Carlos, a eso de las 2:45 de esta tarde, cuando pues este sujeto, al cual ya tenía medidas, el cual inclusive había tenido otros pues intentos de agresión en contra de esta mujer, ingresa a la casa de ella. Ahí se encontraban otras personas, pero pues no lo vieron ingresar, sino que pues él de inmediato llegó donde estaba esta mujer y prácticamente le disparó en la cabeza, quitándole la vida. Es ahí donde inicia un forcejeo, le quitan la pistola, el arma de fuego y pues entre todas las personas que estaban ahí y otros vecinos que llegaron, lo redujeron a la impotencia, lo entregan a las autoridades, pero lamentablemente pues ya ha cambiado la vida totalmente de sus 3 hijos y también de él, y por supuesto quitando la vida a su expareja. Una situación bastante lamentable, una situación que pues se está generando en estos momentos todavía con lo que es la detención de este sujeto, y también una vez que pues este proceso termine va a ser también interrogado y también va a pues observar lo que sería su procedimiento junto a un juez para pedir medidas cautelares por parte de la Fiscalía. Veamos la siguiente información que resume ese lamentable caso, otro femicidio más en nuestro país. Una vez más, pues a raíz de los celos, según los vecinos, se da este femicidio que realmente pues le cambia la vida totalmente a toda una familia en el sector de San Carlos. Los hechos ocurrieron a eso de las 2:50 de la tarde de este martes 27 de agosto, cuando en apariencia un hombre de apellido González Salazar, de 36 años, habría acabado con la vida de Loaina Villalobos Gamboa, de 34, con la que estuvo casado por 14 años. Según la policía, González ingresó hasta donde se encontraba su esposa y le disparó en múltiples ocasiones hasta quitarle la vida. Fuentes policiales confirmaron que el sospechoso fue detenido poco después de ocurrido el ataque. En mi vida, de vivir aquí en 40 y algo de años, es la primera vez que yo veo una cosa de esas. Es algo duro.
Sí, que realmente uno se queda un poco sin palabras, ¿verdad? Asunto de celos. Porque, perdón. Asunto de celos. Sí, esos son celos de él. Porque en sí él ya era una persona muy trabajadora, eso sí se lo reconozco. Era demasiado trabajador y yo no me daba cuenta que se metiera en problemas. La víctima fue encontrada sin vida dentro de su propia casa, ubicada en el sector conocido como La Tigre de Venado, en San Carlos. Ambos estaban casados desde el año 2010 y producto de esa relación tuvieron 3 hijos, un joven de 14 años, una jovencita de 11 y una niña de 5 años. Extraoficialmente trascendió que la ahora fallecida había solicitado medidas de protección contra González, las cuales este habría respetado. El organismo de investigación judicial mantiene su compromiso inquebrantable con todas las mujeres del país que en los casos en donde se cree que haya un femicidio o una muerte de una mujer a cargo de un hombre que tenga una relación sentimental o una relación asimétrica de poder, pues mantenemos siempre nuestra convicción de que estos casos los vamos a resolver de manera efectiva, tal y como se ha hecho en esta situación en la cual pues compañeros de fuerza pública nos colaboraron con la detención de un sujeto que ya lo habíamos ubicado en la zona de Cañas. La diferencia entre un homicidio y un feminicidio radica en el caso del feminicidio, la víctima siempre va a ser una mujer, pero no cualquier mujer, sino una mujer que tenía un vínculo cercano con su agresor. En cuanto a las penas, también encontramos diferencias. En el caso de un homicidio, la pena va a ir desde 12 hasta 18 años, dependiendo la gravedad del hecho. Y en el caso de un feminicidio, la pena va a ir desde 20 hasta 35 años. Estas son las diferencias entre este tipo de homicidio y feminicidio. En las próximas horas, un juez tomará la declaración indagatoria del imputado y luego solicitaría las medidas cautelares correspondientes. Bueno, como lo vimos y lo habló también la experta Rocío Córdoba, el femicidio se castiga todavía más fuerte que el homicidio común y corriente. Tenemos que hacer la diferencia porque el femicidio se hace una vez que pues hay un vínculo sentimental, posiblemente pues tiene que ser un familiar también, alguien conocido y que sea pegado a esa mujer que pues lamentablemente perdió la vida. Vamos a solicitarle a nuestro realizador Cristian Madrigal que por favor nos presente las informaciones mediante una pantalla que vamos a y es que en Costa Rica en el 2024, en este año, 30 mujeres han sido asesinadas mediante mucha violencia. De esas 30 mujeres, 11 ya se han determinado que son femicidios y 18 están en investigación, que todavía no se les ha catalogado de tal forma. También tenemos una cifra bastante alarmante y es que durante el 2007 al 2023, exactamente el año pasado, 449 mujeres habían fallecido a causa de un femicidio. También otro dato que se desprende de las cifras del OIJ, tenemos que explicarles que 1 de cada 3 muertes violentas de mujeres son femicidios. Y del 2016 al 2024, escuche esa cifra que también es bastante alarmante y muy triste, 274 menores quedaron huérfanos una vez que murió su madre. Una situación pues realmente muy triste, por supuesto, que va más allá simplemente de una cifra, que va más allá, por supuesto, de una situación sentimental, sino que hay una historia posiblemente de agresión y de demás situaciones que pues conllevan a que lamentablemente una expareja o la pareja le quite la vida a una mujer que posiblemente había jurado amar durante toda su vida. Esa es la información que les tenemos acá desde las afueras del organismo de investigación judicial, de este femicidio que lamentablemente pues tenemos que informar ocurrió en San Carlos al mediodía y donde pues su expareja ya está detenida a la espera de lo que va a ser la indagatoria preliminar. Desde el OIJ, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por el detalle de la información preocupante, la oleada de violencia contra las mujeres que sigue acechándonos, que sigue dándonos estas historias de mujeres que han muerto a manos de sus exparejas en estos femicidios. Gracias, Alberto. Vamos con otro de los temas. Uno de los sospechosos de cometer el triple homicidio que ocurrió el pasado sábado en Batán de Limón se entregó a las autoridades este martes. Se trata de un joven de 21 años, joven de tan solo 21 años. La organización criminal se dedicaba, según la Policía Judicial, a contratar personas menores de edad para sicariato, incluso
En los allanamientos de este martes se detuvo a 7 menores. Uno de los presuntos sicarios sospechosos del triple homicidio donde murió el menor de 11 años el sábado anterior en Batán de Limón se entregó este martes a la Fiscalía. Mientras tanto, 2 continúan en fuga. Uno de ellos es Jonathan Pérez Méndez alias Tan, quien en apariencia es el cabecilla de la organización criminal más grande de Batán y la cual debilitó la policía judicial esta mañana tras la detención de 25 personas, entre ellos 7 menores de edad. Alias Tan lleva varios meses prófugo de la justicia, por lo que Eddie Martínez Angulo, otro de los sospechosos en fuga, asumió el dominio de Batán, siendo el segundo de la organización, generando una disputa entre Cachi y Martínez. Este sujeto Cachi es detenido en flagrancia intentando robar armas de fuego para, digamos, hacer la contra quien le había quitado la organización, y ahí, digamos, es detenido un sujeto conocido como alias Popeye, que fallece hace 3 días. La organización se dio cuenta que estaba aliado con Cachi, y entonces esta misma organización en apariencia va a la casa de este sujeto Popeye, lo mata. Ahí estaba también una mujer que fallece, y también el joven, el niño Ian de 11 años, cuando ve que intentan matar a la madre, intenta protegerla, y en ese momento es cuando recibe los disparos por parte del grupo criminal. En apariencia, la estructura está aliada con la de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el presunto narcotraficante más buscado del país. De acuerdo con las autoridades, esta organización está integrada por 40 personas que en apariencia se dedican a la venta y distribución de droga. Se les atribuyen 7 homicidios y robos de armas, incluida una de la defensa pública. Ellos se concentran más en la zona de Batán, pero han tenido problemas también con organizaciones criminales en Limón, como alias, la que conocemos como alias La T o Tony Peña Ruse. Eso provoca que uno de los líderes inclusive salga del país, permanezca 4 meses en Francia, y eso genera una especie de golpe de Estado dentro de la misma organización criminal, que cuando regresa alias Cachi empieza a disputarse nuevamente ese liderazgo con 2 sujetos, incluido uno de ellos, el que fue asesinado el sábado pasado aquí en Batán, Popeye. Otro factor relevante de esta organización es que se dedicaban a contratar menores de edad. No tienen ninguna consideración por la inmadurez de las personas, por la condición de niñez, porque realmente hay personas jóvenes involucradas seriamente en delitos muy graves, que también de alguna manera les proveen droga para que ellos consuman y hagan también todos los diferentes actos delictivos, tales como robos e inclusive sicariato. Durante las diligencias decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares, drogas y otro tipo de indicios importantes para la investigación. Las pesquisas contra esta banda inició hace un año con el homicidio de un sujeto de apellido Potoy, quien fue asesinado en plena vía pública. Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, quienes determinarán su situación jurídica. Y algo que llamó poderosamente la atención durante estos operativos contra esta banda en Batán de Limón fue el hallazgo de perros y gatos en congeladores en una de las viviendas que allanaron este martes en Batán de Limón. Las autoridades procedieron con su decomiso para realizarles las respectivas necropsias. Tras este hallazgo iniciaron también las investigaciones correspondientes en esa vivienda. La abuelita de Ian se prepara para realizar las honras fúnebres de su nieto a pocas horas de haber sepultado a su hija, quien, víctima de un ajusticiamiento junto a su hijo, falleció 2 días después, el niño falleció 2 días después de estar internado en el Hospital Nacional de Niños. La abuelita de Ian, el niño de tan solo 11 años que murió tras recibir un disparo en el abdomen y presenciar la muerte de su madre el pasado sábado en Batán de Limón, sepultó a la madre del niño este martes e inmediatamente comenzó con las diligencias de las honras fúnebres del pequeño. En ese momento iba para lo del cementerio, porque hay que ir a pagar una platita para poderla enterrar, entonces yo voy a hacer todas esas vueltas. Entonces
Y lamentablemente hoy tengo que correr con esta y mañana tengo que correr con el otro. Es muy doloroso porque como madre no me hubiera gustado enterrar a ninguno de mis hijos, pero me tocó. Y muy lamentable también tener que enterrar a mi nieto, porque era mi luz, era mi sol, él era mi vida, porque él desde que nació, él es mío. El menor permaneció internado por 2 días en el hospital de niños y debido a la herida que le provocó el arma de fuego, tuvo que ser intervenido en 4 ocasiones. El menor estaba entubado debido a que sus pulmones permanecían débiles. Cuando doña Joana venía en el carro de la funeraria con el cuerpo de su hija hacia Batán, recibió la llamada del centro hospitalario, donde le dieron la noticia más desgarradora de su vida. Ayer cuando venía con el cuerpo de mi hija para la casa, para velarla, también me llamaron para avisarme que ya mi muchacho había fallecido. Un sentimiento, ¿verdad? O una llamada que jamás usted se pudo o quería escuchar. Yo no quería escuchar esa versión. Yo quería que me dijeran, el niño ya está un poco mejor, pero lamentablemente no fue así. Lamentablemente perdió la vida mi muchacho, perdió la batalla, pero Ángeles quiere el cielo. Yo soy resignada que Ángeles quiere el cielo, pues yo sé que mi chiquito va para el cielo. Ian vivía con su abuelita desde que nació. Ambos se hacían compañía. Tanto el menor como la madre se convirtieron en víctimas colaterales, ya que los sicarios iban dispuestos a matar a la pareja sentimental de la mujer. Ante esta situación, el OIJ detuvo este martes a uno de los sospechosos del triple homicidio, mientras que otro se entregó después de los allanamientos que realizaron las autoridades. Mira, yo no sé si es uno de ellos o no, mamita, porque yo a ellos no sé nada de ellos, pero si es uno de ellos, que la ley lo castigue como tiene que ser, porque lo que me hizo arrebatarme la vida de mi hija y de mi chiquito no se vale. Si él tenía algo en contra de mi hija o en contra del otro muchacho, era en contra de ellos, pero no de un ser inocente como era mi muchachito. Doña Joana espera, con la ayuda de Dios, poder salir adelante de este momento tan amargo. Ella debe costear los gastos fúnebres tanto de su hija como de su nieto, por lo que si usted desea ayudarla económicamente puede hacerlo a través del Simpe Móvil 8505-8612 a nombre de Joana Berrocal González. Bueno, y en los primeros 7 meses de este año, los 6 infantes entre 1 año y 11 años perdieron la vida, esto como víctimas colaterales del sicariato. Esta cantidad corresponde ya alcanzamos al 100% de las muertes por esta causa, por balas, durante todo el año pasado. Caminar de la mano para llevar a un hijo en el recorrido de la vida ha sido un sueño truncado para 6 familias costarricenses en los primeros 7 meses del año. Esa es la cifra de niños que han sido víctimas colaterales en ataques del sicariato. El más reciente de ellos, el de Ian, un menor de 11 años herido el pasado fin de semana en Batán de Limón. Ya uno ya veía venir eso porque ya sabía que era, por decirlo así, 50 y 50, que estábamos a la espera nada más de lo que dijera Papito Dios, que si nos los dejaba, bendito sea, y si no también, porque Él es el que sabe por qué hace las cosas. Mucho dolor porque uno madre siempre quiere lo mejor para los hijos, sinceramente eso le digo, uno siempre, no me veo en la pérdida de mis hijos aunque estén grandes. Yo le pido mucho a Dios que me los cuide, me los proteja y que los aparte de las adversidades de la vida. Indudablemente que se le estruja a uno el corazón y se le hace un puño como mamá, ¿verdad? Yo siempre le pido a Dios por mis hijos que me los proteja cuando van para el trabajo y todo eso, porque no queda más uno cuando salen, que Dios los acompañe, ¿verdad? Yo obviamente quiero protegerlo de todo mal que tenga, como mamá, obvio. Y de ahí tratar de, entre todos como país, ¿verdad? Unidos, porque es muy triste lo que está pasando. Del 1 de enero al 27 de agosto del 2024, 6 menores han muerto a manos de sicarios. Algunos de ellos unos cuantos años mayores que sus víctimas. Esta cifra alcanza en tan solo 7 meses el total de muertes por esta misma razón el año anterior. De las 6 víctimas, 4 fueron hombres, 2 mujeres.
El 67%, o sea, 4 casos, tenían entre 5 y 9 años. Los otros 2, uno tenía entre 0 y 4 años y el otro entre 10 y 14. Lamentablemente la delincuencia organizada nacional trabaja por imitación y ellos copian la modalidad delictiva que ha sido muy utilizada en Sudamérica y más recientemente en Norteamérica, México y Estados Unidos. Esto implica que los atentados tipo sicariato ya no van a ser anónimos, sino que van a empezar a hacerse en lugares públicos, fiestas, playas, centros comerciales, sin importar el daño colateral que conlleven, porque más bien entre más daño colateral ocasionen, más fuerte es el mensaje que envía el grupo criminal a grupos rivales, al propio gobierno y fuerzas policiales, indicando que no tienen miedo de actuar en cualquier lado. Según estadísticas del Hospital de Niños, desde el 2015, 63 niños fueron asesinados por heridas de armas de fuego, la mayoría de ellos en sus casas de habitación. Y vamos con otros sucesos. Un video registró cuando el conductor de una motocicleta, de un camión, atropelló intencionalmente a la motocicleta de un repartidor en Heredia. 87 denuncias se han presentado este año por daños producto de esta ira en carretera. Tras un presunto altercado con el motociclista, este se detiene y coloca su moto frente al camión. Pocos segundos después, el camión arranca y le pasa por encima. El hecho quedó captado en video y ha generado una ola de indignación, destacando nuevamente la importancia de la seguridad vial y el control de la ira, sobre todo en carretera. Actualmente la población, por distintas situaciones, ha estado inmersa en situaciones que los hacen pues, perder un poco el control de sus emociones y actuamos de alguna manera por impulsos. El consejo acá es tratar de mantener siempre una serenidad mientras conducimos, a pesar de las presas que puedan existir en nuestras vías públicas, y que a la vez no perdamos ese control que tenemos sobre los vehículos que manejamos, ya sea un camión, un autobús, vehículo particular, motocicleta o bicicletas en su efecto también. Tras este suceso, el repartidor quedó atónito y sin creer lo que acababa de pasar. Este tipo de comportamientos son ilegales y también peligrosos. Pueden acarrear serias consecuencias tanto legales como personales. En este caso, el conductor del camión podría enfrentar cargos por daños a la propiedad, así como poner en peligro la vida del motociclista. El tener un accidente de tránsito, el tener una situación de violencia en la calle, muchas veces puede escalar de una manera muy rápida y muy violenta para personas que no están acostumbradas a este tipo de situaciones. Muchas de estas personas, producto del miedo, producto de la ansiedad que le puede generar esta escena de no saber cómo abordarla, no va a reaccionar de la mejor manera pensando en que la contraparte puede venir a agredirlo, y eso es lo que ha estado pasando. También tenemos personas que se han estado dedicando a actividades ilícitas en motos, como por ejemplo sicariato, agresiones, y no han respondido de la mejor manera en situaciones similares. En total, 87 denuncias se han presentado este año por daños producto de la ira en carretera. El proyecto de ley para que las operadoras de pensiones den el ROP acumulado a los trabajadores con enfermedades graves o terminales dio un paso vital en su camino a convertirse en una realidad. Kenneth Rojas está en la Asamblea Legislativa y nos amplía sobre este paso importante. Kenneth. Don Paul, un gusto saludarlo a esta hora de la tarde. Recordemos que en el año 2000 se aprobó en nuestro país la Ley de Protección al Trabajador. En esa iniciativa ya venía contemplada la posibilidad de que las operadoras de pensiones pudieran entregar por adelantado a las personas que aún no estuvieran jubiladas el acumulado de el ROP. Esto en el tanto tuvieran algún tipo de enfermedad terminal o grave. Sin embargo, no se determinaba dentro de esa legislación las condiciones por las cuales las operadoras podían otorgar esta situación excepcional. Este proyecto de ley dictaminado, como usted bien lo indica, don Paul, esta tarde en la Asamblea Legislativa, viene a dar esa certeza y esa claridad legal de bajo qué condiciones es que las operadoras de pensiones pueden entregar bajo trámite y solicitud explícita de parte del afiliado que así lo solicite, adelantar el acumulado del régimen obligatorio de las pensiones complementarias que conocemos como el ROP. Hoy se da un paso importante, un paso
en firme, que es ya la dictaminación en el dictamen en la Asamblea, más bien en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y esto es fundamental para que el proyecto avance ya al orden del día del plenario. ¿Qué dice uno de los diputados que ha estado muy detrás de este proyecto de ley? Además, la Asociación Costarricense Operadora de Pensiones, sobre esta posibilidad que está cada vez más cerca de hacerse una realidad. Lo vemos en la siguiente nota. Que los trabajadores con enfermedades graves puedan retirar todo lo que acumula en el régimen obligatorio de pensiones complementarias, conocido como el ROP, aunque no se haya pensionado todavía, está pronto a convertirse en una realidad. Este martes, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron un texto sustitutivo y dictaminaron el proyecto de ley que busca habilitar esa opción ante los vacíos legales en cuanto a bajo qué circunstancias una operadora de pensiones debe entregar el total del ROP a un cotizante que sufre una enfermedad terminal. Hemos encontrado múltiples casos que también han sido informados por la prensa, de personas que, encontrándose en esta situación, siguen viendo impedido su acceso a los recursos que han ahorrado en sus cuentas del régimen de pensiones obligatorias. Y eso provoca que estas personas hayan tenido que ir a la Sala Constitucional, que una y otra vez les ha dado la razón y ha obligado a las operadoras a darles esos recursos. En el primer semestre de este año, la Sala Constitucional recibió al menos 80 reclamos de personas bajo esas condiciones que acudieron a un recurso de amparo para obligar a su operadora a darles todo el ROP. De esos reclamos, al menos 6 fueron declarados con lugar por parte de los magistrados constitucionales. Nos parece que el proyecto apunta a la dirección correcta, en el tanto le ofrece a los afiliados mayor seguridad en el procedimiento que deben seguir cuando enfrentan una contingencia como lo es una enfermedad terminal o una enfermedad grave. La iniciativa permite esa posibilidad a quienes enfrenten una enfermedad terminal debidamente certificada por la Caja de Seguro Social. También a quienes tengan una condición grave por una enfermedad o accidente que genere alteraciones significativas en su estado de salud, que lo pone en alto riesgo de muerte y cuyo tratamiento tiene escasas posibilidades razonables de prolongar su vida. Con este proyecto de ley aseguramos que cualquier persona que tenga una certificación de encontrarse en una situación de enfermedad grave pueda solicitar a su operadora el retiro total de los recursos de manera inmediata, porque por supuesto esto es un asunto de humanidad básica, que puedan utilizar esos recursos también para poder atender su situación de salud o cualquier otra situación socioeconómica que se le presente mientras está pasando por esta situación grave de salud. Por cuanto aclara que será el médico tratante de la Caja el que certifica esa condición para que las operadoras de pensiones a su vez puedan otorgar el beneficio que está establecido en la legislación, que es básicamente la entrega en un solo tracto o en 60 tractos a elección del afiliado pensionado del monto del ROP. El proyecto pasará ahora al orden del día del plenario legislativo para que todos los diputados lo discutan y voten para eventualmente recibir su aprobación final en primero y segundo debate. Precisamente en caso de que este proyecto de ley los diputados lo aprueben tal cual se ha dictaminado esta tarde en comisión y reciba esa aprobación en primer y segundo debate, y una vez que ya entre en vigencia como ley de la República, los afiliados que soliciten el adelanto del ROP por las condiciones mencionadas, ya sea una enfermedad terminal o una enfermedad grave que se certifique por medio de la Caja Costarricense de Seguro Social, tendrán dos opciones. Una es pedir el completo, el total de lo acumulado en su ROP, o también hacerlo por tractos en 60 cuotas, es decir, a lo largo de 5 años recibir mes a mes según corresponda la cuota que se divide entre esa cantidad de mensualidades eventualmente. Estaremos por supuesto muy pendientes porque hemos dado seguimiento a este tema, que por un lado las operadoras de pensiones han dicho que era necesario dar certeza legal para ya saber cómo actuar en ese tipo de solicitudes, y de esta manera también los afiliados tengan que evitar estar yendo a la Sala Constitucional a presentar recursos de amparo, procesos que evidentemente tardan su tiempo y que en los últimos meses hemos escuchado de algunos casos, al menos 6, que han sido declarados con lugar por parte de los magistrados constitucionales. Esta es la información que tenemos, don Paul, desde la Asamblea Legislativa. Un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Gracias, Kenneth, por el detalle de esta información.
Seguimos con temas políticos porque el exministro Luis Amador, el exministro de Obras Públicas y Transportes, no desiste de sus aspiraciones hacia la silla presidencial, esto pese a la negativa de varios asambleístas del Partido Unidad Social Cristiana a admitirlo en ese partido. Él incluso abre la posibilidad de una nueva puerta. Luis Amador no desiste de sus aspiraciones a una candidatura para la presidencia de la República, tras la negativa de varios asambleístas del Partido Unidad Social Cristiana de avalar un cambio en los estatutos de la agrupación política que permitieran a Amador ser el candidato del PUS. Desde que yo me acerqué al partido, he venido experimentando de un hermetismo a lo interno. Por eso envié una consulta al Tribunal Electoral del mismo. Respuesta que ya ustedes conocen, escueta y burocrática. Hoy, un grupo de asambleístas nacionales ha cerrado la puerta. No me la ha cerrado a mí, se la ha cerrado a todos ustedes que anhelan un mejor país. Sin embargo, hoy quiero decirles a todos los costarricenses que me han pedido que trabaje por el país, que no pierdan la ilusión, que no pierdan la esperanza. Pronto abriremos una nueva puerta. Los estatutos del Partido Unidad piden una serie de requisitos para poder ostentar la candidatura a la silla mayor en Zapote, entre ellos 4 años de militancia política, mismo requisito que Amador no cumplía. Así lo reflejaron y plasmaron cerca de 30 asambleístas del partido en un documento. Y así lo confirmó también el actual presidente del PUS, Juan Carlos Hidalgo, quien calificó las declaraciones del ex jerarca como oportunistas. El pronunciamiento lo que reafirma es la convicción de que las personas que aspiren a estas posiciones deben haber demostrado un genuino interés en ser sociacristianos y haber contribuido de modo relevante al trabajo del partido. Creo que hasta el momento ese no ha sido el caso del señor Amador, quien acaba de incorporarse e hizo declaraciones muy desafortunadas y oportunistas sobre sus motivaciones. Amador fue destituido de su cargo el pasado mes de marzo como ministro de Obras Públicas y Transportes del actual gobierno por aparentes irregularidades en la adjudicación para la reparación del aeropuerto de Liberia, esto con la empresa MECO, caso que actualmente se mantiene en investigación tanto en la Fiscalía como en instancias legislativas. Vamos a ir a una pausa comercial y al volver les contamos que 166 conductores han sido multados por conducir a más de 120 kilómetros por hora. Ya regresamos con este y otros datos. Seis de la tarde con 36 minutos. Gracias por continuar con Extra Noticias. Al menos 166 conductores fueron multados por conducir a más de 120 kilómetros por hora. En realidad es la velocidad a partir de este momento, de ese punto en que se considera una velocidad temeraria. En otros casos, y estos son los casos que se detectan, porque otros no son capturados por las autoridades y a veces terminan en fatalidad. Nuestro compañero Diego Arce nos amplía desde la carretera de Circunvalación. Diego. Buenas noches, don Paul. Así es, un saludo cordial para usted, los televidentes y radioescuchas de Extra Noticias. Y es que las sanciones de tránsito son multas o medidas correctivas que se implementan en este caso para conductores que exceden los límites de velocidad y llegan a incumplir con lo que indica la ley de tránsito. Sin embargo, hemos visto que esta medida correctiva por muchos se deja pasar y no se toma con la importancia del caso. Así lo hemos visto semanas atrás, donde hemos visto accidentes fatales por excesos de velocidad, así como motociclistas que no les importa hacer piruetas en la calle y generar muertes en la carretera. Y es que los datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes son fuertes y contundentes, donde señalan que pese a que se realizan sanciones, en algunos casos esas sanciones no son detectadas en carretera y pueden tener un desenlace fatal. Esto y más información lo ven ustedes en la siguiente nota. Estas prácticas irresponsables de manejo son más usuales de lo acostumbrado en las carreteras nacionales, las cuales tienen una sanción. Sin embargo, otros casos no se pueden detectar y presentan un mortal desenlace.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes compartió los datos de las infracciones por exceso de velocidad que se han reportado de inicio del año a julio. 166 conductores viajaban a más de 120 kilómetros por hora y recibieron una multa de 364.000 colones, así como acumularon 6 puntos en la licencia, lo que los obliga a llevar y ganar un curso de reeducación vial para poder renovar su licencia. 453 conductores iban a más de 40 kilómetros por encima del límite máximo, recibiendo una multa de 246.000 colones y acumularon 4 puntos de la licencia. 648 conductores se llevaron una multa de 123.000 colones por ir a más de 30 kilómetros por encima del límite máximo permitido, mientras que 4 conductores se llevaron una multa de 123.000 colones por ir a más de 25 kilómetros en una zona escolar con presencia de estudiantes. 871 conductores fueron sancionados con una multa de 61.000 colones por ir a más de 20 kilómetros por encima del límite máximo permitido. Y es que estos datos por exceso de velocidad se pueden materializar en desenlaces fatales. De los 289 fallecidos en carretera, 96 fueron por exceso de velocidad, según datos del MOP. Cruz Roja es otra institución que se suma a la lucha en contra de las irresponsabilidades en carretera. La Cruz Roja costarricense informa que en lo que va del año 2024 ha atendido un total de 32.554 incidentes relacionados con accidentes de tránsito. De estas situaciones se han trasladado un total de 1.764 personas en condición crítica a diferentes centros hospitalarios. También se ha atendido en las escenas 287 personas sin signos vitales. Ante estos casos en carretera, la Benemérita, así como el MOP, hacen un llamado a la población para respetar lo establecido en la ley de tránsito. Compañeros, es que tal y como lo veíamos en la información anterior, 96 personas han fallecido en lo que va del año al 24 de agosto por excesos de velocidad en carretera, y es que me parece importante hacer un llamado crucial, porque ahorita el país vive por una ola de violencia, por inseguridad, pero se nos ha olvidado un poco la ola de violencia en carretera y cómo estos decesos continúan sumando fallecidos, y aparte de esto, un uso de recursos donde las autoridades de seguridad y atención como la Cruz Roja, en constantes atenciones que realizamos, nos indican que muchos de estos fallecimientos podrían evitarse. Esto fue todo acá de Circunvalación. Continúan ustedes con más en el set principal. Gracias a nuestro compañero Diego Arce con este detalle. Y sí, hay mucha gente que está sobrepasada de límites en carretera, jugándose la vida y jugando con la vida de los demás. Vamos ahora a un adelanto de lo que nuestros compañeros de deportes nos traerán a partir de las 7 de la noche en tiempo extra. Pedro Retana con los detalles. Pedro. Gracias, don Paul. Tendremos toda la información en la previa del partido entre Alajuelense y Comunicaciones, en vivo desde el estadio Alejandro Morera Soto. Además hablaremos de Mariano Torres, que recibió una sanción de 5 partidos. Veremos cuáles son los encuentros que se va a perder el capitán del Deportivo Saprissa. Hoy jugó el Barcelona como visitante frente al Rayo Vallecano. Tendremos también los goles. Todo esto a partir de las 7 de la noche en tiempo extra. Hacemos contacto ahora con nuestro compañero Jeffrey Naranjo, porque hoy el presidente de la República anunció la destitución del presidente ejecutivo del INAH. ¿Por qué razón? Bueno, Jeffrey nos lo cuenta. Jeffrey, adelante con el detalle. Gracias, Paul, y un saludo a todos los televidentes y radio escuchas. Efectivamente, el presidente de la República solicita remover de su cargo a Juan Alfaro, actual presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje. El motivo es uno únicamente, y es el aparente lento avance de la estrategia de bilingüismo dentro de esta institución. Sin embargo, esto lleva también a preguntarse cuál es el estado actual de las distintas políticas para implementar una segunda lengua en la enseñanza de nuestro país. Pues precisamente de este detalle y también del anuncio que hizo el Poder Ejecutivo de que mañana en Consejo de Gobierno estarán procediendo con esta destitución, se lo ampliamos en la siguiente nota. El Poder Ejecutivo anunció que este miércoles en la sesión de Consejo de Gobierno procederán con la destitución de Juan Alfaro como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Esto alegando que el avance de la Estrategia Nacional de Bilingüismo es poco, por lo que consideran esta institución debe cambiar de mando.
Sin embargo, ¿cuál es el estado actual de la enseñanza bilingüe en nuestro país? Se ha hecho un esfuerzo para ampliar la cobertura de algunas modalidades de educación, como la preescolar bilingüe, en secciones bilingües, que creo que eso pues va a ayudar a que hayan más oportunidades para tener personas que lleguen a ser bilingües. Los costarricenses perciben que la enseñanza del inglés, por ejemplo, aún debe mejorar, sobre todo en las aulas públicas. Básicamente en las universidades, en los colegios privados, sí el nivel de inglés es bastante bueno, pero creo que en los colegios, en las escuelas públicas, hace falta que le pongan un poquito más. Bueno, más que todo en escuelas, sí, en educación pública, que es donde yo vengo, sí es un poco deficiente. ¿Consideran que debería mejorarse a nivel también de universidades, Celina y demás? Bueno, en escuelas más que todo, que es las bases y todo, pues sí, claro, porque sí es bastante malo. Se intentó conocer la posición de Juan Alfaro ante el anuncio emitido por Casa Presidencial, así como qué respondían sobre el avance de esta estrategia. Sin embargo, se abstuvieron de dar una respuesta hasta en tanto esté en firme la destitución. Bueno, como vemos, será el día de mañana que el Consejo de Gobierno proceda a dejar en firme la destitución de Juan Alfaro como jerarca del Instituto Nacional de Aprendizaje, y será entonces también cuando Juan brinde parte de su declaración ante esta decisión del Poder Ejecutivo. Este tema de un lento avance en la estrategia de bilingüismo a nivel país se da también en un contexto de desabastecimiento, pocos recursos o recursos insuficientes al 8% de la educación en nuestro país, e incluso un rezago que, según los mismos rectores y federaciones estudiantiles hoy afirmaban, no se ha visto en Costa Rica desde hace 40 años. Esto lleva también a plantear si es necesario efectivamente modificar a nivel constitucional en este momento los mecanismos de financiamiento de la educación, las formas en que se discuten temas como el Fondo Especial de la Educación Superior, dado que desde el 2020, incluso antes, se viene repitiendo una situación bastante similar, donde incluso el monto destinado a la educación cada vez es menor. Precisamente este tema sobre lo que opinan los diputados, rectores y otros entes involucrados lo vemos en la siguiente información. Por años, el 8% del Producto Interno Bruto para la educación no se ha cumplido, y precisamente por este y otros motivos asociados, varias organizaciones marcharán mañana en San José y otras partes del país. Esta historia se repite cada año, pues como lo evidencian datos, el presupuesto a la educación ha disminuido año con año, pasando de 2021 a un 6.9% del PIB, para que en 2023 fuese un 5.9% y en 2024 un 5.2%. El presupuesto para 2025 empezará a negociarse el próximo 1 de septiembre. El porcentaje del 8% está establecido en la Constitución política. Sin embargo, este porcentaje y la manera en que se financia puede estar sujeto a cambios que conllevarían, no obstante, una reforma constitucional. Las normas plantean un deber ser. En este caso, la Constitución nos dice que el Estado debe proveer de un 8% del PIB para la educación pública, pero la economía no da para poder dar esa asignación presupuestaria. Hace unos días solamente se indicó que la recaudación en Costa Rica va a dar aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué quiere decir? Que la realidad, que es la que manda de alguna forma, no va a poder cumplir ese mandato constitucional. De acuerdo con el Estado de la Educación 2023, las proyecciones macroeconómicas y fiscales del país para los próximos 3 años y el continuo endurecimiento de procesos de negociación como el FES dan bajas señales de que la expansión de recursos para la educación se dé en Costa Rica. Por otro lado, la OCDE sitúa más bien la inversión educativa de nuestro país por encima del promedio de otras naciones de la región, al mencionar, por ejemplo, que en Costa Rica el gasto público en educación primaria a terciaria
es una cifra mayor que al promedio de otros países miembros de este organismo internacional. El porcentaje no debería cambiar, bajo ninguna condición debería reducirse, pero sí como país tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en una ruta para alcanzarlo, porque el problema no es solo que se incumple, es que cada vez se incumple por más. Hemos pasado de años anteriores donde se superó el 7% del PIB en materia de educación y ahora estamos por debajo del 6%. Creo que no es prudente hacer una reforma constitucional en este momento, sobre todo tratándose de que hoy la educación está pasando por un apagón educativo y está pasando una crisis, sobre todo en donde le estamos dando menos oportunidades a los jóvenes. No obstante, los rectores consideran que este monto no debe ser modificado. El problema no es la constitución política, el problema es los gobernantes que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos, que no respetan para lo que ellos se juramentaron. Es algo que realmente hay que ponerle muchísima atención. Debo resaltar que esto no es un problema exclusivamente de la administración Chávez Robles. Esto viene de años atrás. Para mí ese es el problema, la constitución es muy clara y debe respetarse porque es un mandato constitucional. Reformar el 8% de los mecanismos de financiamiento del presupuesto a la educación conllevan no solo una discusión país, sino también una reforma constitucional que debería emanar desde la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y los distintos actores involucrados. Bueno, como vemos, este tema se da también en el contexto de la convocatoria a una marcha el día de mañana, no solo en San José, sino en otras zonas del país, precisamente por el 8% a la educación, presupuesto que iniciará su discusión el 1 de septiembre en la Asamblea Legislativa y que será antes del 29 de noviembre, que se conozca efectivamente cuánto se destinará para el 2025 a este y otros ministerios en nuestro país. Desde la Universidad de Costa Rica, precisamente ese es el reporte que les tenemos. Ustedes continúan con más información. Vamos a una pausa y al volver acusan a un sacerdote de abuso sexual contra trabajadora de parroquia en Nandayure. El Poder Judicial le impone arresto domiciliario. Ya regresamos. Gracias por continuar con Extra Noticias. Un sacerdote de apellidos García Orozco que fue acusado de cometer abuso sexual contra una joven que trabajaba en la parroquia de San Isidro Labrador de Carmona en Nandayure, en Guanacaste, no tendrá que descontar prisión preventiva. El juzgado penal impuso medidas cautelares de arresto domiciliario, presentarse a firmar cada 8 días y la prohibición de ingresar a los cantones de Nicoya y Nandayure, así como la imposibilidad de comunicarse con la ofendida y funcionarios de la Casa Cural. El Ministerio Público apeló esta resolución y se encuentra a la espera de que se realice una nueva audiencia. Según informó la diócesis de Tilarán, Liberia, García no continúa en su cargo y ha sido ubicado en una casa como domicilio obligatorio. Además, manifestaron su confianza en la Administración de Justicia del país. Por parte de la diócesis se están tomando las acciones canónicas correspondientes, acorde con la situación, adoptando las medidas de protección necesarias fijadas en favor de la denunciante para que las autoridades puedan llevar adelante la investigación y para que el sacerdote García Orozco pueda dedicar tiempo necesario para ejercer su defensa. Un comerciante fue detenido y puesto a la orden de la Fiscalía luego de que aparentemente le disparó a un sujeto que intentó robar en su negocio. Los hechos ocurrieron el domingo a las 9:30 de la noche en un supermercado frente a la terminal de buses de Fecosa en el centro de Alajuela. Las autoridades judiciales detallaron que el dueño del local, un hombre de nacionalidad china de apellido Zhang, de 39 años, llegó a su negocio y se percató de que supuestamente el ahora fallecido le estaba robando algunas de sus pertenencias, por lo que le disparó. El OIJ identificó la tarde de este martes al hombre que fue asesinado en Alajuela como de apellido Jiménez, de 25 años y de nacionalidad nicaragüense. Se atiende un masculino, una edad promedio de 25 años, herido por arma de fuego. Esto en Alajuela Centro, paradas distritales. Cuando llegamos al lugar encontramos un masculino
a nivel de suelo con 3 impactos de arma de fuego. Desconocemos qué fue la situación en el lugar. Fuerza Pública ya estaba en el lugar y esperando que llegara OIJ para las indicaciones correspondientes. Se declara fallecido en el lugar. Y los costarricenses esperan hasta los 30 o 34 años o después de los 50 para casarse. En el primer semestre de este 2024, el 40% de los matrimonios registrados corresponden a estos grupos de edad. Primera vez que me casaba, pero de ahí es que ya eran muchos años de vivir juntos y entonces pensamos que como para ser ya una pareja, como dice la gente, normal, entonces los decidimos y los casamos. Don Jonathan Navarro es uno de los costarricenses que encontró a los 50 años la oportunidad de unir su vida en matrimonio junto a su pareja de más de 25. Ellos forman parte de la estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que indica a los costarricenses esperan hasta los 30 o 34 años o después de los 50 para casarse. En el primer semestre del 2024, el 40% de los matrimonios registrados en nuestro país corresponden a estos grupos etarios. Yo podría decir que en general sí es por la vía más formal y no de hecho. Supone que la gente está valorando mejor el valor de esa relación. Más formal, menos formal, más de derecho, menos de derecho y de hecho. La estadística del INEC indica que los matrimonios registrados se dividen de la siguiente manera según grupo de edad. De los 20 a 29 años se casaron 1.939 personas, de 30 a 34, 2.303, de 35 a 39, 1.733 y de 50 o más, 2.033. En relación al mismo periodo del año anterior, los matrimonios registrados solamente aumentaron en 8 casos para este año. Febrero y marzo fueron los meses de mayor enlaces. San José se mantiene como la provincia con mayor cantidad de matrimonios con 3.537 y Limón con la de menos, con apenas 838. Y los 10 escáneres móviles para detectar droga en sitios ocultos que la Embajada de Estados Unidos donó a nuestro país se usarán en operativos en carretera, pero también en los puertos y aeropuertos. Estos 10 escáneres móviles tienen como fin detectar droga en lugares de difícil acceso o en sitios donde los narcotraficantes ocultan usualmente la mercadería, principalmente en vehículos y contenedores. Por eso este nuevo recurso tecnológico será utilizado en operativos sorpresa en carretera o también en aquellas acciones policiales de fuerza pública en la que se sospeche de posible presencia de droga. Además, ayudarán a todos los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, como la Policía de Control de Drogas, el Servicio de Guardacostas y la Policía de Fronteras, entre otros. Esto va a permitir a nuestra policía contar con esos insumos tecnológicos que van a marcar la diferencia. Ver para creer. Estos instrumentos técnicos van a permitir ver lo que el ojo humano no ve, no aprecia, para juzgar y sentenciar a nuestros delincuentes en el país y a los foráneos que operan con ellos. La Embajada de los Estados Unidos donó los 10 escáneres, que tienen un costo de $800,000 en total, cerca de 420 millones de colones. Que la naturaleza portátil de esos escáneres facilita el despliegue inmediato en cualquier parte del país para responder y atacar de raíz a los nodos del narcotráfico. Esta novedosa capacidad portátil representa una herramienta fundamental en esta lucha tan difícil que tenemos en este momento. Estos dispositivos también se llevarán a puertos marítimos y aeropuertos, pues tienen capacidad de penetración de superficies sólidas y metálicas, lo cual facilitará la inspección de compartimentos y estructuras de acceso complicado. Solo un paso, pero importantísimo, para robustecer el cerco contra el narcotráfico con tecnologías que ellos no las veían venir.
Escóndanlo donde quieran, que tenemos ojos para ver el último hueco, el último rincón de donde ustedes creen pueden transportar esa droga. La embajada estadounidense también donó la capacitación que recibieron al menos 12 oficiales del Ministerio de Seguridad sobre el manejo correcto y adecuado de los escáneres, lo cual se estima con un costo de $10,000, poco más de 5 millones de colones. Bueno, con esta información ponemos punto final a esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que a las 9 de la noche los esperamos con más noticias con mi compañera Karina Garay. También agradecemos a quienes nos acompañaron por Extra Radio 92.3 FM. Los dejo ahora sí con Pedro Retana y todos los compañeros de deportes con tiempo extra. Pedro, gracias. Buenas noches.